El Salón del Silencio Estelar había sido construido para intimidar al universo. No era solo su tamaño, una caverna artificial suspendida en órbita sobre el núcleo imperial, sino su intención. Cada curva, cada superficie de obsidiana pulida y cada haz de luz gravitacional convergía en un mismo mensaje: aquí se decidía el destino de civilizaciones enteras. El almirante Carroon de la Quinta Armada avanzó por el corredor central con el paso medido de quien había aprendido a no mostrar duda ni cansancio. Sus múltiples ojos, adaptados para espectros que ningún humano podría percibir, escaneaban los estandartes flotantes de las casas imperiales. Cada uno representaba una victoria. Cada uno, un mundo sometido. El Consejo Galáctico ya estaba reunido. 12 tronos suspendidos en campos de fuerza rodeaban el vacío central. Allí, la nada no era ausencia, sino símbolo, recordatorio de que incluso el espacio podía ser dominado. Almirante Carroon, entonó la voz coral del Arconte Supremo Beltar, una entidad cuya longevidad superaba la memoria escrita. Ha sido convocado para presentar su evaluación final del sistema aislado designado Sol 3. Carroon inclinó el torso, el gesto exacto exigido por el protocolo imperial. Con honor y certeza, respondió. La evaluación confirma lo que nuestros observadores preliminares indicaron. El planeta dominante del sistema alberga una especie inteligente joven. Fragmentada. Tecnológicamente irregular. Sin aliados galácticos. Un murmullo recorrió el salón. No de interés, sino de aburrimiento. ¿Nombre de la especie?, preguntó uno de los consejeros, su voz filtrada por un modulador ceremonial. Se autodenominan humanos. El término cayó sin peso. Sin historia. Carroon activó el holoesquema. Una esfera azul y blanca giró lentamente en el vacío. Han desarrollado viajes sublumínicos rudimentarios. Comunicaciones electromagnéticas caóticas. Armamento cinético primitivo, con algunas incursiones en fisión nuclear, pausó, permitiéndose una nota de desdén. Nada fuera de lo común en especies de este nivel. ¿Capacidad de respuesta coordinada?, preguntó Beltar. Limitada. Sus estructuras políticas están divididas en múltiples entidades soberanas. Compiten entre sí. Conflictos internos constantes. El arconte cerró los ojos externos, señal inequívoca de satisfacción. Entonces, ¿la Tierra está sola? Completamente, afirmó Carroon. Ningún tratado registrado. Ninguna señal de advertencia galáctica. Ninguna flota defensiva extraplanetaria. El silencio que siguió no fue duda. Fue decisión. Nadie en el salón notó el leve retraso en la transmisión del holoesquema. Nadie reparó en el archivo sellado que los observadores automáticos no habían podido abrir. Nadie cuestionó por qué un mundo tan ruidoso había permanecido fuera de la red galáctica durante tanto tiempo. El Consejo no preguntaba por qué una presa estaba sola. Solo cuándo sería tomada. El Imperio Qatarí no se había forjado con prisa. Durante milenios, su expansión había seguido una doctrina inmutable: observar, clasificar, absorber. Cada civilización encontrada era evaluada bajo 3 principios sagrados: utilidad, resistencia y armonía forzada. Aquellas que se rendían con rapidez eran integradas. Las que resistían, educadas mediante fuego orbital. Carroon había nacido en una era de estabilidad. Demasiada, según algunos estrategas. Las últimas conquistas habían sido triviales. Mundos agrícolas sin defensa. Redes comerciales colapsadas al primer bloqueo. Especies que rogaban antes de comprender. La Tierra prometía ser igual. Su mitología es primitiva, explicó Carroon en su informe posterior. Dividen su historia en guerras constantes. Veneran conceptos abstractos como libertad y derechos individuales. Ideas incompatibles con el orden galáctico. En privado, el almirante reflexionó sobre ello mientras observaba el espacio desde su cámara de mando.
La Quinta Armada aguardaba, 100 naves capitales, miles de escoltas, portadores de anulación gravitacional. Suficiente para quebrar sistemas enteros. Demasiado fácil, murmuró. La doctrina imperial despreciaba la duda, pero Carroon era estratega antes que dogmático. Había aprendido que las mayores derrotas del imperio no habían venido de enemigos fuertes, sino de supuestos débiles. Por eso autorizó observación adicional. Los drones infiltrados descendieron sobre la Tierra como polvo cósmico. Invisibles. Silenciosos. Registraron ciudades, océanos, desiertos. Analizaron transmisiones. Guerras locales. Arte. Música. Uno de los analistas menores, Bael Sin, se atrevió a señalar algo extraño. Almirante, sus historias ficticias. Su narrativa cultural, dudó. Todas giran en torno a conflictos imposibles. Enemigos superiores. Extinción. Y aún así, siempre ganan. Carroon no respondió de inmediato. Fantasía compensatoria, dictaminó finalmente. Especies débiles sueñan con fuerza. Sin embargo, archivó la observación. Porque también había visto los registros. Había visto cómo los humanos hablaban de guerra no con orgullo, sino con memoria. Cómo nombraban cada conflicto. Cada pérdida. Cómo repetían una idea incómoda, nunca otra vez, incluso cuando sabían que mentían. Había algo más. Una anomalía estadística en su historia bélica. Cada vez que los humanos eran superados, cambiaban. Adaptaban tácticas. Reorganizaban economías. Reescribían doctrinas en tiempo real. No ganaban rápido. Pero aprendían más rápido que nadie. Carroon cerró el archivo. La invasión seguiría adelante. El Consejo ya había decidido. Y el Imperio nunca se había equivocado, oficialmente. La primera señal que llegó a la Tierra no fue una flota. Fue silencio. Los observatorios humanos detectaron la anomalía en el borde del sistema solar. Un vacío donde debería haber radiación. Un eco gravitacional sin masa aparente. La doctora Elena Álvarez, astrofísica civil asignada al programa de vigilancia profunda, fue la primera en pronunciar la palabra prohibida. No es natural. Los militares no discutieron. Solo activaron protocolos que nadie esperaba usar fuera de simulaciones. En una base subterránea, el Comando de Defensa Planetaria se reunió en una sala sin banderas. Sin discursos. ¿Confirmación?, preguntó el general Marcus Ibarra. Triple confirmación, respondió Elena. Sea lo que sea, nos está observando. Ibarra asintió lentamente. Entonces ya es tarde para fingir que estamos solos. Mientras tanto, en órbita alta, los drones imperiales continuaban recolectando datos. Notaron el aumento repentino de actividad. Satélites reorientándose. Redes energéticas reconfigurándose. Algo despertaba. Respuesta inesperada, informó Bael Sin. No parecen entrar en pánico. Carroon observó las transmisiones humanas interceptadas. No eran gritos. No eran plegarias. Eran cálculos. Curioso, admitió. En la Tierra, Elena observaba un gráfico que no podía explicar del todo. Señales de baja potencia, codificadas, saliendo del planeta. No hacia el espacio abierto, sino hacia lugares específicos. Antiguos. Olvidados. General, susurró. Creo que estamos llamando a algo. Ibarra no preguntó qué. Porque en el fondo, lo sabía. La humanidad había vivido creyéndose sola durante siglos. Pero nunca había actuado como si fuera indefensa. Y muy pronto, el almirante Carroon descubriría que la soledad de la Tierra no era ausencia de aliados. Era aislamiento voluntario. Antes de finalizar la fase de observación, ocurrió un incidente menor.
Un dron imperial dejó de transmitir durante exactamente 8 segundos. Cuando la señal regresó, no había daños visibles. No había interferencia detectable. Pero su registro de memoria mostraba un vacío imposible. 8 segundos borrados. ¿Falla técnica?, preguntó un oficial. Baelsin negó lentamente. No. Es como si alguien hubiera mirado de vuelta. Karun sintió, por primera vez en siglos, una incomodidad que no pudo clasificar. Proceda con la invasión, ordenó. La Quinta Armada entra en curso de salto en 24 ciclos. Mientras tanto, en la tierra, el general Ibarra observaba una frase proyectada en la pared de la sala de mando. No era un lema oficial. No era propaganda. Era una cita antigua, rescatada de archivos históricos. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Elena cerró los ojos. Nos subestimaron, dijo. Ibarra apretó los puños. Entonces será una lección costosa. En el vacío entre estrellas, la Quinta Armada comenzó a moverse. Y el universo, por fin, prestó atención. El primer contacto no ocurrió sobre la Tierra. Ocurrió en el vacío frío entre Marte y el cinturón de asteroides, donde la Quinta Armada emergió del salto hiperlumínico como una herida abierta en la realidad. El espacio se deformó, la luz se curvó, y 100 naves imperiales tomaron forma con la elegancia letal de una especie que había perfeccionado la guerra como arte. El almirante Karun observó la formación desde el puente de mando de su nave insignia, Gloria de Qatar. Todo estaba donde debía estar. Todo era predecible. Transmitan señal estándar de sometimiento, ordenó. Banda amplia. Idioma local primario. La señal atravesó el sistema solar a la velocidad de la luz. Un mensaje breve. Cortés. Definitivo. Civilización del planeta Sol 3. Han sido clasificados como mundo reclamable bajo la doctrina imperial. No opongan resistencia. La integración preservará a su especie. Karun esperó caos. Esperó transmisiones desordenadas. Amenazas vacías. Súplicas. Lo que recibió fue silencio. No interferencias. No pánico detectable. Simplemente, nada. ¿Bloqueo?, preguntó un oficial. Negativo, respondió Baelsin. La señal fue recibida. Confirmación clara desde múltiples receptores planetarios. El almirante frunció ligeramente sus crestas faciales. Entonces están deliberando, dijo. Típico. Minutos después, una transmisión regresó. No provenía de una nave. Ni de una estación orbital. Venía directamente desde la superficie del planeta. La imagen proyectada era simple, un humano, sentado frente a una mesa desnuda. Vestimenta oscura. Sin insignias visibles. Detrás de él, una pared lisa. Nada que pudiera interpretarse como ostentación. Aquí la Tierra, dijo el humano, con voz calmada. Hemos recibido su mensaje. Karun inclinó ligeramente la cabeza, gesto diplomático mínimo. Habla el almirante Karun del Imperio Qatarí. Sus opciones han sido claramente expuestas. El humano no respondió de inmediato. Bajó la mirada, como si leyera algo fuera de cuadro. Entendido, dijo finalmente. Sin embargo, antes de continuar, necesitamos hacer una pregunta. El almirante esperó. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el humano, para decidir si estamos solos. El silencio que siguió fue distinto. No vacío. Tenso. Karun sintió una punzada de irritación. Somos el Imperio, respondió. Y ustedes no tienen aliados registrados. El humano alzó la vista. Por primera vez, sonrió. Eso explica muchas cosas. La transmisión se cortó. Una puesta en escena, declaró uno de los estrategas.
Intentan ganar tiempo. Carroon asintió, pero su atención permanecía fija en la grabación. Reprodujo el fragmento una y otra vez. La postura relajada. La ausencia de símbolos. La pregunta final. ¿Análisis psicológico?, ordenó. El sujeto no mostró miedo, respondió Bael Sim. Tampoco agresión directa. Su lenguaje corporal sugiere control. Control, repitió Carroon. Interesante lección para una especie frente a la extinción. El imperio avanzó con el plan original. Las naves se desplegaron en posiciones de bloqueo. Satélites humanos comenzaron a desaparecer, neutralizados con precisión quirúrgica. Sin explosiones. Sin dramatismo. La doctrina imperial enseñaba que la verdadera dominación comenzaba con la negación de la vista y el oído. En la Tierra, el general Ibarra observaba los reportes con el ceño fruncido. Nos están cegando, dijo. Poco a poco. Como si no tuvieran prisa. Elena Álvarez revisaba flujos de datos que no coincidían con el comportamiento de una invasión típica. No están atacando infraestructura crítica, señaló. Están probando. Ibarra asintió. Entonces que prueben. Autorizó la siguiente fase. En órbita baja, algo despertó. No era una flota. No todavía. Eran plataformas antiguas, enterradas en tratados olvidados y presupuestos negros. Sistemas defensivos diseñados no para ganar guerras, sino para aprenderlas. Cuando la Quinta Armada lanzó un pulso de escaneo profundo, el espacio respondió con eco. Un eco humano. ¿Qué fue eso?, preguntó Bael Sim. Los sensores imperiales mostraban lecturas imposibles. Firmas energéticas que aparecían y desaparecían. Campos que no correspondían a ninguna tecnología conocida. Contramedidas primitivas, dijo un oficial, con inseguridad. Probablemente inestables. Carroon no respondió. Porque por primera vez, algo en la pantalla no encajaba en ninguna doctrina imperial. La Tierra no estaba resistiendo. Estaba observando de vuelta. El incidente fue catalogado, oficialmente, como irrelevante. Una nave exploradora imperial, clase ligera, fue asignada a realizar un barrido cercano de la órbita terrestre. Nada arriesgado. Nada que no hubiera hecho 1000 veces antes en mundos más hostiles. La nave nunca regresó. No hubo explosión. No hubo señal de destrucción. Simplemente, dejó de existir en los sensores. ¿Interferencia?, preguntó Carroon, con tono controlado. Negativo, respondió Bael Sim, esta vez sin ocultar la tensión. Es como si el espacio hubiera cerrado la boca. El almirante ordenó silencio en el puente. Repitan el barrido, dijo. Con escolta. 2 naves adicionales avanzaron. Esta vez, los sensores captaron algo. Una distorsión localizada. Un pliegue breve. Luego, nada. Las naves quedaron intactas, pero sus sistemas estaban muertos. Derivando. Abordaje, ordenó Carroon. Los equipos imperiales ingresaron a las naves. Encontraron tripulaciones vivas, pero desorientadas. Sin memoria de los últimos minutos. Sin registros. Solo una frase repetida, una y otra vez, en los sistemas internos. Contacto confirmado. En la Tierra, Elena observaba la simulación con manos temblorosas. Funcionó, susurró. Ibarra no celebró. Solo fue una advertencia, dijo. Y ahora saben que podemos tocarles sin vernos. ¿Y si responden con fuerza total? El general miró la pantalla donde se desplegaban proyecciones de escenarios. Entonces pasamos a la siguiente lección. El Consejo Galáctico no estaba acostumbrado a las malas noticias. Carroon se presentó ante los 12 tronos con el informe actualizado. Cada palabra fue medida. Cada dato, confirmado.
La resistencia humana es atípica, admitió. Poseen capacidades defensivas no registradas. Tecnologías emergentes que desafían nuestras clasificaciones. Un murmullo recorrió el salón del silencio estelar. ¿Está sugiriendo un error de evaluación?, preguntó Beltar, su voz más fría que antes. Sugiero, respondió Carroon, que la Tierra no es un mundo joven indefenso. Es un mundo que ha elegido ocultarse. El arconte guardó silencio por un largo momento. ¿Recomienda retirada?, preguntó finalmente, con un tono que rozaba la incredulidad. Carroon sintió el peso de la historia sobre sus hombros. No, dijo. Recomiendo cautela. La palabra cayó como una blasfemia. El imperio no avanza con cautela, sentenció Beltar. Avanza con certeza. La orden fue clara: intensificar la presión. Forzar una respuesta abierta. Romper la máscara humana. Cuando Carroon regresó a su nave, observó el punto azul en la distancia. Por primera vez, no lo vio como una presa. Lo vio como una pregunta sin respuesta. Y en la Tierra, mientras las defensas se ajustaban y los antiguos sistemas despertaban uno por uno, el general Ibarra pronunció una frase que nadie transmitió al espacio. Ahora sí, dijo. Crucen la línea. La línea no estaba marcada en mapas estelares. No existía en tratados ni en doctrinas militares. No flotaba como una frontera luminosa en el vacío. Pero todos los imperios que habían sobrevivido lo suficiente sabían que existía una línea invisible que, una vez cruzada, transformaba una campaña en una guerra de exterminio. El imperio catarí la cruzó cuando autorizó el descenso de autoridad. La orden no hablaba de destrucción planetaria. No todavía. Era más elegante que eso. Más acorde con la doctrina imperial, demostrar poder absoluto sin necesidad de arrasar el recurso. 3 naves capitales descendieron a órbita baja terrestre. No dispararon. No bloquearon comunicaciones. Simplemente, estuvieron allí. Masivas. Imposibles de ignorar. Proyectando sombras sobre continentes enteros. Y entonces, transmitieron. Habitantes de la Tierra, entonó la voz amplificada de Carroon, resonando en todos los dispositivos capaces de recibir sonido. Han desobedecido una directiva imperial. Esta es su última advertencia. Entreguen control orbital inmediato o enfrentarán consecuencias irreversibles. En la Tierra, millones escucharon el mensaje en tiempo real. Algunos gritaron. Otros rezaron. Muchos guardaron silencio. En una sala de mando subterránea, el general Ibarra observaba el contador descendente proyectado en la pared. Están jugando a la intimidación, dijo. Quieren que disparemos primero. Elena Álvarez tragó saliva. Si no hacemos nada, asumirán su misión. ¿Y si disparamos? Ibarra no terminó la frase. El contador llegó a 0. Nada ocurrió. Durante 30 segundos completos, la Tierra no respondió. En el puente de la gloria de Qatar, varios oficiales imperiales comenzaron a relajarse. Lo sabía, dijo uno. El silencio siempre significa rendición. Carroon no compartía esa certeza. Había visto ese mismo silencio antes. No en especies débiles, sino en comandantes humanos antes de una decisión irreversible. Entonces, el planeta habló. No con palabras. Con movimiento. Desde los océanos, desde desiertos, desde regiones polares y cordilleras olvidadas, columnas de energía surgieron hacia el cielo. No eran misiles. No eran armas convencionales. Eran balizas. ¿Qué están haciendo?, preguntó Bael Sin, alarmado. Los sensores imperiales se saturaron de inmediato. Señales antiguas, profundas, activándose al unísono. No solo desde la Tierra, sino desde puntos ocultos en todo el sistema solar. Lunas que nadie había catalogado como estratégicas.
Asteroides considerados inertes. Vacíos gravitacionales que ahora emitían firmas imposibles. Almirante, la voz de Baelsin temblaba. No están pidiendo ayuda. Carroon comprendió demasiado tarde. Están respondiendo. El espacio se plegó. No como un salto hiperlumínico imperial. No con violencia. Fue un movimiento suave, casi respetuoso, como si el universo mismo hubiera decidido abrir paso. Aparecieron primero las naves humanas más pequeñas. Elegantes. Oscuras. Sin insignias visibles. Luego, estructuras mayores. Portadores. Plataformas. Siluetas que no coincidían con ningún diseño registrado. Y finalmente, llegaron las otras. Identificación desconocida, repitieron los sistemas una y otra vez. Carroon sintió algo cercano al terror cuando comprendió la magnitud. No era una flota terrestre. Era una red. Una arquitectura militar distribuida a través de todo el sistema, diseñada no para conquistar, sino para resistir invasiones imposibles. ¿Cuánto tiempo?, susurró Baelsin. Siglos, respondió Carroon, con voz hueca. Han estado preparándose durante siglos. Una transmisión humana emergió entre el caos de señales. Era el mismo hombre de antes. Misma mesa. Mismo tono. Advertimos, dijo. Ahora demostramos. Las balizas se apagaron. Y entonces comenzó la verdadera lección. La primera baja imperial no vino de un disparo directo. Una nave capital catarí intentó maniobrar para reposicionarse. El espacio a su alrededor se endureció. No metafóricamente. Físicamente. El casco se deformó sin impacto visible. Como si la realidad hubiera decidido que esa nave ocupaba demasiado espacio. Campo de confinamiento desconocido. Gritó un oficial. No podemos. La nave colapsó sobre sí misma. Sin explosión. Sin gloria. El pánico recorrió las filas imperiales. Las naves humanas no disparaban en salvas masivas. Atacaban con precisión quirúrgica. Interrumpían sensores. Aislaban unidades. Cortaban rutas de escape antes de que alguien supiera que estaban en peligro. Esto no es una batalla, comprendió Carroon. Es una disección. Intentó reorganizar la Quinta Armada. Ordenó fuego concentrado. Anulación gravitacional. Armas que habían quebrado lunas. Los disparos atravesaron el vacío, y se desvanecieron. Campos humanos absorbían energía, la redistribuían, la devolvían amplificada contra objetivos secundarios. Están usando nuestras propias doctrinas, dijo Baelsin, horrorizado. Pero mejoradas. Carroon observó cómo una formación completa quedaba inutilizada sin un solo impacto letal. Tripulaciones vivas. Naves intactas. Pero completamente ciegas y sordas. No buscan exterminarnos, susurró. ¿Entonces qué buscan?, preguntó Baelsin. El almirante cerró los ojos. Que recordemos. En la Tierra, el general Ibarra observaba la proyección táctica. Mantengan el umbral, ordenó. Ninguna baja innecesaria. Elena lo miró con incredulidad. Nos están invadiendo. Y les estamos enseñando una diferencia, respondió. Entre poder y propósito. La batalla terminó sin un último disparo. Simplemente, cesó. La Quinta Armada, o lo que quedaba de ella, flotaba inmóvil. Sistemas apagados. Comunicaciones bloqueadas. Rutas de salto selladas. Carroon permanecía de pie en el puente, observando el planeta azul. Transmitan, ordenó, con voz cansada. En todas las bandas. ¿Qué mensaje?, preguntó Baelsin. El almirante dudó por primera vez desde que había tomado el mando. La verdad.
La transmisión humana llegó de inmediato. Esta vez, no era un solo hombre. Era un consejo mixto. Militares. Científicos. Civiles. No queríamos esto, dijo Elena Álvarez. Pero ustedes insistieron en decidir por nosotros. Carroon inclinó el torso, ignorando el protocolo. El imperio creyó que la Tierra estaba sola, admitió. Ibarra dio un paso al frente. Lo estamos, dijo. Y aún así, no indefensos. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Por qué no nos destruyeron?, preguntó Carroon. Podían hacerlo. Ibarra sostuvo su mirada. Porque sabemos lo que viene después de cruzar esa línea. Carroon comprendió entonces el verdadero horror. No era la tecnología humana. No era su preparación. Era su memoria. Una especie que recordaba cada guerra. Cada error. Cada costo. Y que aún así había elegido prepararse, no para dominar la galaxia, sino para sobrevivir a ella. Regresen a su consejo, dijo Ibarra. Y díganles algo por nosotros. ¿Qué cosa?, preguntó Carroon. Que la Tierra no busca imperios. La transmisión se cortó. Pero lo sobrevive, añadió Elena, en voz baja. Carroon observó el planeta una última vez antes de ordenar la retirada. El almirante, que había llegado creyendo encontrar una presa, se marchaba habiendo visto un espejo. El silencio que siguió a la retirada imperial fue distinto a cualquier otro que la Tierra hubiera conocido. No era el silencio del alivio inmediato ni el de la celebración. Era un silencio pesado, reflexivo, cargado de una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta: ¿y ahora qué? En órbita terrestre, los restos inmóviles de la Quinta Armada permanecieron suspendidos como monumentos involuntarios. Naves intactas, tripulaciones vivas, pero privadas de toda capacidad ofensiva. Los sistemas humanos mantenían el umbral activo, una red invisible que garantizaba que ninguna de esas naves pudiera volver a alzarse en armas sin permiso. El general Ibarra observaba la escena desde la sala de mando. No las destruyan, ordenó. Aún no. Algunos oficiales intercambiaron miradas incómodas. Con respeto, señor, comenzó uno. Representan una amenaza latente. Ibarra negó lentamente. Representan un mensaje, respondió. Y los mensajes solo funcionan si alguien sobrevive para contarlos. En la Tierra, las ciudades comenzaban a reaccionar. No con pánico, sino con una calma extraña. Las redes humanas se llenaron de preguntas, de teorías, de miedo contenido. Pero también de algo más antiguo y familiar: responsabilidad. La humanidad había revelado su verdadera capacidad. Y ya no podía volver a ocultarla del todo. Carroon compareció ante el Consejo Galáctico por última vez como almirante victorioso. El Salón del Silencio Estelar ya no parecía intimidante. Sus proporciones seguían siendo vastas, pero ahora se sentían huecas. La Quinta Armada ha sido neutralizada, declaró. No destruida. Neutralizada con una precisión que indica control absoluto. El murmullo fue inmediato. Esta vez, no de aburrimiento. ¿Cómo es posible?, exigió Beltar. Ninguna especie aislada puede. La Tierra no estaba aislada, interrumpió Carroon. Estaba preparada. Proyectó los datos. Balizas. Arquitecturas defensivas distribuidas. Tecnologías de manipulación espacial desarrolladas en silencio, sin anuncios, sin expansión. No construyeron un imperio, continuó. Construyeron un refugio. Para ellos, y contra nosotros. Uno de los consejeros se inclinó hacia adelante. ¿Recomienda represalias? Carroon sostuvo la mirada colectiva del consejo. Recomiendo memoria, dijo. Porque si olvidamos esta lección, la próxima flota no regresará intacta. Beltar guardó silencio durante un largo instante.
El imperio nunca ha pedido permiso, dijo finalmente. Y por eso, respondió Karun, acaba de aprender el significado de la palabra límite. Por primera vez en generaciones, el Consejo no emitió una orden inmediata. La galaxia acababa de cambiar. En una instalación que oficialmente no existía, Elena Álvarez observaba los modelos de probabilidad proyectados ante ella. Esto era inevitable, dijo. Solo adelantamos el momento. Ibarra asintió. La pregunta nunca fue si nos encontrarían, respondió. Sino qué clase de especie encontrarían cuando lo hicieran. Elena cruzó los brazos. ¿Y qué clase somos? El general pensó antes de responder. Una que aprendió demasiado bien de su propia historia. Le mostró un archivo clasificado. Registros de guerras humanas. De extinciones evitadas por poco. De errores que casi los habían destruido. No construimos estas defensas por orgullo, continuó. Las construimos por miedo. Y por memoria. Elena cerró los ojos. Entonces ahora la galaxia sabrá que existimos de verdad. Sí, dijo Ibarra. Y también sabrá que no buscamos conquistarla. Una pausa. Pero tampoco permitir que nos decidan el destino. Los ecos de la batalla se propagaron por la galaxia más rápido que cualquier transmisión oficial. Civilizaciones menores comenzaron a observar la Tierra con una mezcla de temor y esperanza. Algunas habían sufrido al imperio catarí. Otras habían sido testigos silenciosos de su avance imparable. Ahora, el imperio se había detenido. No por una guerra total, sino por una advertencia clara. La humanidad no envió embajadores. No desplegó flotas hacia otros sistemas. No proclamó victorias. Simplemente, permaneció. Pero en ese permanecer había un peso nuevo. Un mundo que había demostrado que la fuerza no siempre grita. A veces, espera. Karun, relegado a un puesto ceremonial, observaba los informes con una mezcla de respeto y melancolía. Sabía que la historia recordaría ese momento no como una derrota militar, sino como el día en que el imperio aprendió humildad. Y sabía algo más. La humanidad no había mostrado todo. Solo lo suficiente. Desde lo profundo del espacio, la Tierra brillaba como siempre lo había hecho. Azul. Frágil. Viva. Nada en su apariencia sugería la red invisible que la rodeaba. Nada revelaba las lecciones enterradas bajo sus océanos, en su historia, en su memoria colectiva. Un mundo que había aprendido a sobrevivir no porque fuera el más fuerte, sino porque nunca olvidó lo que cuesta ser débil. Y en algún lugar del vacío, una antigua máxima imperial fue reescrita sin ceremonia. No todos los mundos solos están indefensos. Algunos solo están esperando que alguien cometa el error de creerlo.